Bueno gente, este es un video donde yo voy a explicar todo lo que es la gramática de los cursos de las lecciones anteriores. Cada 6 lecciones vamos a ver un video en voz donde el único objetivo es poder explicar lo que es la gramática en español para que ustedes, los usuarios de este lindo curso de señas, puedan entender. Empezando con las preguntas. Las preguntas en el lenguaje de señas. Lenguaje de señas costarricense. Es muy simple su gramática. Por ejemplo, puede decirse que está conformado por tiempo más lo que es el sujeto o el sustantivo. Esto se le sube el objeto del que queremos hablar. Luego el verbo. Y después la pregunta. Entonces en español nosotros generalmente usaríamos una pregunta como es la siguiente. ¿Cuál, o mejor, cómo se llama usted? Esto siendo en español, ¿verdad? En lenguaje de señas, usando esto pondríamos el tiempo, que como estamos hablando en presente, como estamos hablando en un tiempo presente, no usáramos usando el tiempo. Entonces no es igual que en español nosotros decimos, ahorita en este momento, ¿cómo se llama usted? O sea, nosotros no estamos usando eso, sería exactamente lo mismo en eso. Entonces nada más seguiríamos con segundo, con el sujeto. Usted se llama, que es el objeto o lo que queremos preguntar, se llama el verbo, que en este caso como no hay verbo, entonces se lo saltamos y por último vamos a hacer lo que es la pregunta. Usted se llama ¿cómo? Esta es la gramática de pregunta. Recuerden, primero que nada el tiempo, después el sujeto, después lo que es el objeto, de último iría el verbo y al final sería la pregunta. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, eh, ¿cuál es su color favorito? Por ejemplo, ¿cuál es su color favorito? En este caso, en esta pregunta, vamos otra vez al tiempo, o cuál era. Hagámoslo con tiempo mejor. ¿Cuál era en pasado? ¿Cuál era su color favorito? Esto si lo traducimos en lesco sería antes. En lugar de era sería antes. Hablamos de el sujeto, su, porque está hablando de una persona. Me estoy refiriendo a otra persona. En el caso si fuera ustedes, me estuviera refiriendo a ustedes. ¿Cuál es su color favorito? Entonces, antes su, el objeto, que sería el color favorito, que aunque no sea un verbo, puede ponerse como verbo. Su color favorito, ¿cuál? Así sería la pregunta eso. ¿Cuál es su color favorito? En la escuela diríamos antes su color favorito, ¿cuál? Hay que entender la gramática de señas donde el verbo ser y estar, estos dos verbos ser y estar no existen en el lenguaje de señas costarricense. Por lo cual nosotros hablamos, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de lesco hablamos como un poco indio. Por ejemplo, refiriéndose a una muchacha, a una mujer. Esa mujer es preciosa. Y nosotros en lesco le diríamos la mujer preciosa. El verbo ser y estar no existe. Otro ejemplo de esto sería yo estoy en la pulpería, por ejemplo. Yo estoy
en la pulpería, si nos preguntaran dónde estamos. Esto en lesco lo diríamos de la siguiente manera: yo en la pulpería. Simplemente así y así de sencillo es como se habla el lesco. Esto en cuanto a preguntas. Podemos decir ahora sobre los pronombres, algo muy importante en el lenguaje de señas, que también son los pronombres. De aquí voy a dividir la sección en dos partes, como ustedes podrán ver. De un lado pondré lo que es el español, lo que nosotros generalmente hablamos, y por otro lado pondré lo que es el lesco, para ver las diferencias entre ambas. Los verbos yo, usted, vos, él o ella se usan de forma muy similar. En el lenguaje de señas, lo que son los pronombres personales, lo que es yo, usted, él, ella, nosotros y el plural de ellos y ellas, el lesco, sencillamente la diferencia es escasa, porque el lesco la diferencia es que nosotros vamos a utilizar estos cosas como algo eh, hacia, hacia, hacia un lado. Por ejemplo, yo es una seña muy sencilla, es señalarnos nosotros mismos con como sea. La cosa es señalarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos. Así diríamos la seña. Así sería la seña de yo. Señalarnos a nosotros mismos. Así de simple. Lo que sería después tú, usted y vos en lesco se dicen igual. Tú, usted o vos, el afeminado vos en lesco se dicen igual, y esto nada más se hace señalando a la persona de frente, nunca de lado, de frente. Esto es en lesco. El él y ella es señalando hacia medio lado. Recordemos que en lesco, si la persona está presente y podemos señalarla a ella, no hay necesidad de decir el género, como nosotros decimos ella, ¿verdad? O él. Nosotros nada más señalamos, y la persona ya ve que nosotros estamos señalando a una mujer, pues obviamente lo que estamos diciendo es ella. Y si nosotros estamos señalando a un hombre, pues obviamente lo que estamos diciendo es él. Pero si la persona no está presente, entonces sí tenemos que decir el género. En ese caso señalamos a su lado y después de eso hacemos la seña de él o, o de ella, depende de lo que nosotros queramos decir. En el caso de los plurales es nada más un pequeño movimiento de lados, haciendo la idea de que hay varios. Esto es en cuanto a las oraciones, en cuanto a los pronombres personales. Ahora le voy a hablar un poquito de lo que es el lenguaje de señas costarricense, o lo que es lesco. Se puede decir que la lengua de señas costarricense lesco es una lengua completamente natural, que los miembros de la comunidad sorda costarricense la usan en sus conversaciones cotidianas. Sus canales de emisión, por decirlo así, son corporales y espacial, y su canal de recepción es visual. En otras palabras, lo que, por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo inglés, a nosotros nos ponen y nos dicen: usted tiene que practicar su listening skills. En caso del lesco, nosotros tenemos que practicar nuestra recepción visual. Es para poder entender el lenguaje en señas. Por otro lado, el lesco es una lengua que evoluciona con el tiempo. La estructura del lesco que los grupos de sordos de época determinada usan varían con el tiempo, según Cristian Ramírez. Según indica la Gaceta, en el número 21 del 30 de enero del 2001, se da reconocimiento de la lengua de señas costarricense lesco como forma de comunicación oficial de la población.
Entonces aquí entre notas muy importantes, voy a poner notas importantes entre Nesco, porque es bastante importante de hecho poder uno familiarizarse de notas importantes. Disculpen, aquí notas importantes que ustedes tienen que hacer o practicar si están dispuestos a hacer cualquier tipo. El número uno, la impresión facial. Es muy importante para comunicar. Si nosotros no hacemos impresión facial, o en otras palabras, si nosotros no hacemos gestos, muecas, si hacemos feo, por ejemplo, para decir yo estoy contento y lo estamos haciendo con una cara de triste, pues estamos dando completamente otra idea de la seña que estamos haciendo. O por ejemplo, si nosotros yo estoy triste y tenemos una cara de felicidad, entonces tampoco estamos dando una idea correcta de lo que es este lenguaje o lo que queremos dar a entender. En segundo lugar, es importante fruncir las cejas para comunicar, para comunicar enojo o admiración. Esto es sumamente importante, ya que si nosotros no levantamos las cejas para decir wow, estoy sorprendido, o para decir que estoy enojado, hacemos las cejas para abajo, pues nunca vamos a dar, por decirlo así, la idea. Los gestos, muchachos, los gestos, los gestos en lesco es la pronunciación del idioma. Si nosotros no hacemos gestos, no estamos pronunciando el idioma de una forma correcta. Es sumamente importante los gestos, ya que sin los gestos nuestro habla y nuestras expresiones va a ser mediocre. Y no queremos que suene completamente mediocre nuestra habla en ningún idioma. Por otro lado, vamos a seguir con alguna gramática más explicativa en este pequeño video de gramática, donde se explicará lo que son las preguntas informales. Esas son esas preguntas que no llevan las palabras como cómo, cuándo, cuál, qué, por qué y así sucesivamente. Estas preguntas son las que no llevan estas palabras. Son las que no llevan estas palabras. Una pregunta típica de esto sería: ¿tienes hambre? ¿O tiene hambre? ¿Tiene hambre? Nosotros no preguntamos cómo tiene hambre, cuándo tiene hambre, cuál tiene hambre. Nosotros simplemente decimos: oiga, ¿usted tiene hambre? En el lenguaje de señas, la gramática simplemente va a ser lo mismo. Simplemente que nosotros con el dedo índice vamos a dibujar este signo. Este mismo signo. El signo de pregunta. Así como usted lo vamos a dibujar con el dedo índice. Y esa va a ser la pregunta. Ese signo dibujado, el verbo y el predicado. Eso va a ser en esto. En este caso, dibujamos con el dedo índice la figura de ese signo de interrogación. Decimos tener, perdón, aquí es más el sujeto
más verbo más predicado, que sería la pregunta, nos referimos a usted. El verbo sería tener y el predicado es hambre. Vamos a agregarle, tiene hambre para ir a hacer la comida. Comida. Pero resulta que no va con el tamaño de letra. Y todo hacer la letra más pequeñita, 18, 18 sí da. Ok, tiene hambre para ir a hacer la comida. No para ir a hacer la comida. Entonces, sujeto, la pregunta, dibujamos, recuerde, este símbolo lo vamos a dibujar con, ¿verdad? Con el dedo índice. ¿Ah? Hacemos el sujeto, que sería usted. Luego vamos al verbo, que sería tener o tiene. Y hambre y todo el resto de la pregunta para ir a hacer la comida, ¿verdad? Eso es en cuanto a las preguntas informales. Es realmente simple las preguntas informales. Entrando en materia más de oraciones o estructura básica del ESCO, ¿verdad? En oraciones simples es muy, pero muy común repetir el pronombre del sujeto al final de la oración. En otras palabras, yo estoy contento, ¿verdad? Esto es en caso del lenguaje de señas. Al decir yo estoy muy contento. Entonces el ESCO, por este lado, lo vamos a tener en español, el cual nosotros lo usamos. En ESCO decimos yo, pucha, con esta letra. En ESCO nosotros decimos yo contento, yo. Mientras que en español nosotros decimos yo estoy contento. Recordemos. Recordemos que el verbo ser y estar no existen en el lenguaje de señas, por lo tanto el estoy no lo vamos a decir en sesgo. Entonces yo contento yo. Eso es una forma de decirlo. Luego existe otra forma de decir esta misma oración, contento yo. Es otra forma de decir esta oración en señas. Otra forma de decirla es la forma original o más común todavía, yo contento. Tenemos tres formas gramaticales para decir una oración simple, más que todo cuando estamos refiriéndonos a cosas como sentimientos o emociones. Entonces esto más que todo para oraciones con sentimientos y emociones. Esto más que todo cuando nosotros vamos a referirnos a oraciones con sentimientos y emociones. Ahí estaríamos nosotros diciendo yo contento yo, recordando siempre el dónde poner el yo, luego contento yo, podría ser, o la más común, que es yo contento. Estas hay muchas formas de decir la oración o de decir cómo nosotros vamos a manejar el sujeto, las emociones. Otro ejemplo de este sería ella está cansada. Ella está cansada. En este caso sería en español ella está cansada. Nosotros en las que decimos ella está cansada, podemos decir cansada ella o ella cansada. Recordemos la misma idea de lo que nosotros queremos decir. Igual forma, ¿verdad? Eso es igual, esto va a ser igual el ella. No podemos llegar y decir nosotros ella cansada ella en lenguaje de señas, o cansada ella, o podemos decirlo ella cansada. Esta es la forma más habitual, generalmente la tercera forma. Esta es la forma más habitual
en que nosotros estamos haciendo en la forma que estar con rosadito. Es la forma más habitual para decirla. Es la forma más habitual para decir estas oraciones o estas tipos de oraciones. Ella cansada, ella o cansada ella es una forma tal vez de sordos que tal vez hasta inclusive ni siquiera conocen el lenguaje de señas a forma, una forma perfecta. Luego, vamos a ver prácticamente lo que al final, lo que es oraciones con sustantivos identificales, al diciéndole que ella es alguien, o sea, cuando nosotros queremos decir que tal persona es algo. Entonces eso son oraciones con sustantivos identificales. En esta tipo de oración es, por ejemplo, cuando nosotros queremos decir igual en español de un lado y por el otro lado lo hicimos en lesco. Cuando nosotros queremos decir, por ejemplo, ella es maestra. Ella es maestra. Nosotros en lesco, simplemente como ya lo expliqué antes, le vamos a quitar el es. Y en lesco quedaría ella maestra. El verbo es el que se va a eliminar completamente de la oración. Es el que no sirve. El verbo ser es el que se va a eliminar y nosotros, ella maestra, como un indio. No importa qué tan feo suene, qué tan indio suene, nosotros vamos a utilizarlo así. Ella maestra, nada más. Por ejemplo, él es estudiante. También vamos a hacer lo mismo. El estudiante. Nada más, así de fácil. Al estilo indio. Recordemos que el es el que se elimina. Aquí no hay ningún es. Aquí no hay ningún verbo ser en lesco. En lesco no hay ningún verbo ser. Ok. Aquí desaparece el verbo ser en el lenguaje de señas. Desaparece por completo el verbo ser. Esto es la oración y así es con cualquier cosa que nosotros vamos a decir que es. Por ejemplo, ese vaso es mío. Sería la misma situación. El verbo ser, el de propiedad, lo vamos a eliminar. Hicimos ese vaso mío. Así de simple sería el lenguaje de señas. Así de simple sería el lenguaje de señas. En estos primeros 6 lecciones que hemos visto, hemos analizado esta pequeña gramática que en este video les estoy explicando en voz. Recuerden que cada 6 videos va a haber uno en voz explicando la gramática. También recuerden visitar nuestra página de Facebook. Nuestra página de Facebook, que sería facebook.com/lescocr. Esa sería nuestra página de Facebook, aquí la pueden ver. Esta página de Facebook aquí, muchachos, que está en muestra en pantalla, es la página donde ustedes podrán hacer sus comentarios, podrán hacer lo que quieran, podrán encontrar noticias sobre cursos de lesco, canciones traducidas en el lenguaje de señas, podrán encontrar videos inclusive de ASL. La ASL es el lenguaje de señas norteamericano o estadounidense, los gringos, que por cierto es aproximadamente un 60% igual al lesco. Podrán encontrar lecciones. Aquí si tienen alguna duda sobre una seña, sobre alguna cosa, tal vez lo vieron, quieren saber cómo se dice tal cosa, se les va a aclarar la duda.
Se le trata de explicar con texto la duda, puede mandar sus dudas, puede mandar sus, sus mensajes. El nombre de la página es LescoCR, no olviden visitarla, ahí siempre va a estar. Les, les puede recomendar a sus amigos o a personas que estén interesadas en lenguaje de señas. Y por otro lado también no olviden visitar el canal de YouTube y seguir con los videos. Aquí en este caso serían los videos de YouTube, ¿verdad? Donde aquí, en este aquí que está Lesco Curso, ustedes podrán seguir las lecciones sin ninguna preocupación y sin tener que buscar las siguientes partes, porque ahí se deben estar metiendo en la lista de reproducción todas las partes de los videos y pueden seguir viéndole. Dejen comentarios, denle le gusta si no les gusta, como quieran. Ahí nada más ustedes les dan like y ahí podrán seguir viendo los videos a como quieran, en el orden que quieran. Y espero que les vaya a gustar esta página y también este curso que va para largo. De hecho, espero poderlos invitar con dos de los videos, entonces con dos de los niveles del ESCO que da la Universidad Nacional. Ese es el objetivo de este curso, poder dar gratuitamente y al público los dos niveles de la Universidad Nacional. Que no olviden no olviden seguir practicando muchísimo y nos vemos hasta el próximo video.